Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a trabajar con un sensor de visión IV2 de la marca Keyence. Es este que se muestra en la parte inferior. El objetivo del video es explicar desde cero cómo conectar nuestro sensor de visión, cómo realizar una configuración, hasta cómo comunicarlo con un PLC de la marca de Allen Bradley, para cambiar nosotros de manera remota el programa, enviar un trigger, recibir el resultado de si la inspección fue buena o mala, etcétera. Todo eso es el objetivo de este video. Los puntos a considerar es el PLC que utilizaremos es el L18ER con el firmware versión 30, el sensor de visión IV2 con su cable y su amplificador. Este es el amplificador, este es el cable del sensor y el otro extremo se conecta en este conector. Después también necesitamos el software IV2 Navigator. Vamos a ver cómo descargarlo directamente de la página oficial de Keyence. El cable de Ethernet lo vamos a necesitar para realizar la comunicación con nuestro amplificador, que a su vez está conectado a nuestro sensor de visión, también con el PLC y nuestra computadora. Y por último utilizaremos también el software, el Studio 5000, para poder comunicarlo con nuestro sensor de visión y para poder nosotros estar interactuando para el cambio de programa, el trigger, recibir resultados, etcétera. También aquí cabe mencionar que este sensor, ahorita el que tengo, es nuevo, entonces tenemos que hacer una configuración inicial, tenemos que asignarle una dirección IP. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, y esos son los equipos que utilizaremos hablando del sensor de visión. Tenemos nuestro amplificador, nuestro sensor de visión, el IV2 como pueden ver aquí, y tenemos nuestro cable también. Hablando así de manera general, explicando un poco, en la parte del frente del amplificador podemos ver estos LEDs que nos indican el estatus, ya sea por ejemplo de encendido, si está en error, la salida si fue buena o fue mala, un trigger cuando lo reciba, el estatus y también este LED que nos indicará si existe transmisión de información a través del puerto de Ethernet. En este conector es donde nosotros vamos a conectar este cable con el cual nos vamos a comunicar con nuestro sensor de visión. De este lado tenemos también un conector en el cual pues podemos nosotros trabajar con entradas y salidas físicas. Aquí hay un botoncito que después de un procedimiento podemos nosotros resetear la IP de nuestro equipo. Aquí en esta parte que está esta tapita, nosotros podemos ingresar una SD, una memoria SD importante, pues se recomienda que sea de la marca Keyence, y pues con esta memoria nosotros podemos incrementar la cantidad de programas, almacenar ahí información como lo son imágenes, los resultados de las inspecciones, etcétera. Aquí en la parte de arriba tenemos un LED que nos indica el estatus de la tarjeta. En la parte de abajo tenemos este conector, como pueden ver aquí el 24 es en la parte superior, después 0 volts y por último tierra. Este conector pues es el original. Aquí la idea es pues nosotros con un desarmador simplemente presionar, hacer clic, y con esto nosotros podemos quitar el cable o colocarlo. También es presionar, meter el cable y después dejar de presionar y verificar que pues el cable no se salga. Y en la parte de abajo pues también tiene para el montaje de riel DIN. Y este sería de manera general nuestro amplificador. Se recomienda que lo conectemos cuando esté desenergizado. Aquí podemos ver, este es el cable, vean cómo aquí tiene una pequeña muesca, es esta que está aquí. Entonces ahí están los 6 pines, y aquí en el amplificador, no sé si se alcance a ver, aquí en esta parte de aquí de abajo está es el pocayoke. Entonces esta muesca de aquí debe ir aquí en el pocayoke. Nosotros lo vamos a conectar, le vamos a girar, verificamos que esté bien apretado, y después el otro extremo de nuestro sensor de visión también, como podemos ver aquí, tenemos una pequeña muesca. Esta está aquí, no sé si se alcanza a ver aquí abajo en esta parte. Entonces también tenemos que verificar esto. Ahora vamos a realizar la conexión de aquí. Bueno, también aquí este conector se puede girar, como pueden ver aquí, nada más con cuidado,
ya depende de la aplicación que ustedes estén realizando. Y bueno, ahora sí lo vamos a conectar. Vamos a ponerlo aquí. Ahí es donde ya entró. Vamos a apretarlo con cuidado. Y por último vamos a energizarlo. Vamos a energizar el equipo. Aquí vean cómo el status ya está encendiendo. Ya encendió. Y ahí pues ya ahora sí ya aquí está en verde. Pues digamos que el equipo ya está encendido y el status es ok. Y pues ya está en espera de que nosotros le asignemos una IP, lo configuremos de inicio, etcétera. Como les comenté, este equipo es nuevo, entonces va a requerir una configuración inicial especial. Muy bien, vamos a comenzar. Y bueno, lo que tenemos que hacer también es descargar el software, el IB2 Navigator. Aquí directamente en la página oficial de Keyence. Esta es la página en estos momentos al día del 30 de octubre del 2021. Y aquí nos aparece un buscador. Simplemente nosotros le ponemos IV2 y le damos clic en sensor de visión con IA, que es inteligencia artificial incorporada. Y de este lado nos aparecen algunas opciones. Nosotros nos vamos a ir aquí a descargas. Vamos a ir a descargas. Después, dentro de descargas aparecen estas 5 opciones. Ustedes, en caso de que lo requieran, yo sí se lo recomiendo. Vamos a descargar también los manuales. Este que está aquí, yo les recomiendo que descarguen este y también que descarguen este. Uno de los dos son muy similares. Eso hablando del manual para interactuar con el software. Y ahora sí, para descarga del software, este es el IV2 Navigator Software. Este vendría siendo un update que se le hizo, pero el software vendría siendo este. Entonces yo les recomiendo que lo descarguen y que lo instalen. La instalación es muy sencilla, simplemente es aceptar las condiciones, términos que nos aparecen. Y pues nada más es una recomendación: Windows 10, Windows 7. Yo en mi caso tengo Windows 10 y me funciona de manera correcta. Entonces les recomiendo que descarguen este. Y aprovechando que estamos aquí, también como lo vamos a comunicar nosotros a través de Ethernet IP con nuestro PLC, les recomiendo también que descarguen el IV2 Tag File for Ethernet IP. Es un CSV que nos va a ayudar a nosotros a agregar los comentarios, las descripciones cuando hagamos la interacción. Y por último, también en caso de que lo necesiten, también podemos descargar el EDS. Entonces vamos a dejarlo aquí, descargar el EDS, descargar el IV2 tag y también descargar el software. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar. Vamos a suponer que ya tenemos nuestro software descargado e instalado. Bueno, vamos a abrir el software, el IV2 Navigator. También aquí pues ya debemos de tener nuestro sensor encendido, nuestro amplificador y conectado a través del cable de Ethernet. Vamos a elegir la opción de conexión directa. En adaptador de red tenemos que seleccionar nuestra tarjeta de red y por último presionar el botón de conectar. Nos aparece este mensaje: dado que esta es la primera vez que el sensor se utiliza, es necesaria la configuración inicial del sensor. Vamos a poner inicializar sensor y después en la advertencia que nos aparece en la sugerencia también vamos a ponerle en aceptar. Y aquí pues vamos a esperar a que nuestro sensor realice la configuración inicial. Este proceso se lleva alrededor de unos 2 minutos, entonces hay que esperar. En este proceso los LEDs del sensor de visión comienzan a parpadear en el color verde, entonces simplemente hay que esperar. Aquí ya finalizó el proceso, la configuración inicial del sensor se ha completado. Vamos a darle en aceptar y nos va a aparecer esta opción: polaridad para las entradas y salidas físicas. Vamos a poner PNP y nos aparece para configurar la fecha y hora de nuestro sensor de visión. Lo podemos hacer de manera manual con ayuda de las flechitas o simplemente presionar el botón de copiar fecha y hora de la PC y por último le damos en OK. Ya nos abre la interfaz, el entorno del software IV2 Navigator. Aquí lo que podemos ver es tenemos para seleccionar los programas, tenemos botón para
elegir ya poner en modo run nuestro sensor de visión o en programa. También tenemos el botón cambiar la configuración y nos aparecen dos opciones: el modo de aprendizaje de inteligencia artificial o el modo estándar. En el modo de aprendizaje de inteligencia artificial nosotros tenemos que ir colocando imágenes buenas, ok, e imágenes no ok. Y para el modo estándar pues nos aparecen las opciones para nosotros utilizar las herramientas de contorno, color, patrones, etcétera. Entonces todo eso lo podemos hacer. Bueno, ahora vamos a cerrar el programa y lo vamos a volver a abrir, pero ahora vamos a seleccionar la segunda opción para la conexión. En este caso vendría siendo la opción de conexión de red. Vamos a presionar esa opción y vamos a poner en la opción de buscar sensor. Vamos a esperar a que nos aparezca la ventana y nos debería de aparecer nuestro sensor de visión. Aquí aparece, pero vean cómo no tiene nombre de dispositivo y tampoco tiene dirección IP, tampoco su máscara de red. Vamos a poner aquí en conectar. Nos aparece que no se estableció la dirección IP para ese sensor. Tenemos que ponerle en aceptar para nosotros agregarle una dirección IP. Vamos a agregarle la que ustedes tengan también dentro del rango de IP de su computadora. En este caso 192.168.050 y la submáscara 255.255.255.0. Y aquí vamos a ponerle en conectar y ya se está conectando a nuestro sensor. Yo aquí tengo un programa que había hecho, es digamos, simplemente estaba tomando imágenes. Vamos a ponerle en configuraciones avanzadas. Una de las opciones que podemos hacer, vean ahí está la configuración de red, ya con la IP que acabamos de agregar. Nosotros podemos elegir el nombre, lo podemos cambiar. En caso de que tengan más de dos sensores de visión, es recomendable cambiar el nombre. Y en utilidad, aquí es la opción para las redes de campo, los protocolos. Vamos a elegir Ethernet IP porque lo vamos a conectar a nuestro PLC Compact Logix. Y por último vamos a darle en aceptar. También puede ser que en intercambio de red tengamos que habilitarlo. Más adelante vamos a ver si lo requerimos. Aquí por lo pronto vamos a darle simplemente en OK y nuestro sensor se va a reinicializar. Aquí vamos a esperar simplemente a que inicie de manera así solo, independiente, y va a iniciar abriendo el software. Nos va a aparecer ya nuestro programa. En este caso este es el programa que yo tenía, ahí se está ejecutando. Vamos a realizar ahora sí nosotros una configuración desde cero para que ustedes vean cómo podemos nosotros empezar a trabajar con nuestro equipo. Ahora vamos a realizar una configuración sencilla, simplemente para probar la inteligencia artificial. Vamos a poner aquí conexión de red, vamos a seleccionar nuestro adaptador de red, en este caso la tarjeta de redes Realtek, y en caso de que no tengan la IP ustedes de su sensor de visión, vamos a poner aquí en buscar sensor y aquí nos debería aparecer nuestro sensor en la red, siempre y cuando estemos en la misma red de nuestra IP. En caso de que ustedes no sepan la IP, pues seleccionen la opción de conexión directa y les recomiendo que lo conecten directamente del cable del amplificador hacia la computadora. En este caso ya lo encontró, vamos a ponerle aquí conectar y aquí nos aparece ya nuestro entorno del software IB2 Navigator. Vamos a seleccionar un programa, uno que esté vacío, en este caso el 3, y vamos a presionar aquí en configuración del sensor. Presionamos aquí, nos aparece que seleccionemos un modo de configuración, el modo de aprendizaje o el modo estándar. Las versiones anteriores, de hecho el software anterior, el IB Navigator, solamente trabaja con digamos el modo estándar. Nosotros vamos a utilizar en esta parte el modo de aprendizaje o inteligencia artificial. Aquí lo que tenemos que hacer, como menciona, es registrar imágenes OK y no good, imágenes no buenas, y las diferencias se van a identificar de manera automática. Y después el aprendizaje adicional se puede realizar para mejorar la estabilidad de detección. ¿Qué quiere decir esto? Al principio nosotros tenemos que colocar una pieza buena, una pieza completamente mala, y después nosotros podemos ir agregando algunas piezas que pueden pasar como buenas o que pueden pasar como malas para nosotros ir entrenando el sensor de visión. Vamos a ponerle aquí en OK
y vean cómo en opciones de disparo aparece por default el disparo interno. Vamos a seleccionar nosotros disparo externo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dejar el programa preparado para la comunicación con el PLC. Vamos a presionar este botón que es, digamos, un disparo constante. En este caso tiene un retardo mínimo y constantemente está haciendo el disparo. Yo, por ejemplo, voy a atravesar aquí mi mano. Vean cómo en tiempo real estamos viendo la imagen. Vamos a poner ahora la opción de ajuste de brillo. Aquí lo pueden hacer de manera manual, pero yo les recomiendo esta opción, ajuste de brillo automático. Vean cómo ya hizo un ajuste. Ahora vamos a hacer un ajuste de enfoque también automático. Y con lo que vamos a trabajar con los componentes, como pueden ver, son fusibles de los que normalmente utilizamos en los automóviles. Y bueno, aquí también aparece una opciones, funciones extendidas. En este caso nosotros podemos trabajar con un zoom, por ejemplo aquí un zoom por 2, por 4, en caso de que estemos muy alejados del objetivo. Y también tenemos filtros de color, y en iluminación nosotros podemos apagar la iluminación en caso de que tengamos mucha iluminación en nuestro equipo. Yo les recomiendo en este caso, bueno, para la aplicación que estamos usando, que si tengamos la iluminación podemos ponerlo como continuo. En este caso el LED se mantiene así prendido, así digamos, sí, encendido, constante. Y en flash lo que está haciendo es encender y apagar constantemente. Nosotros lo vamos a dejar como flash. Vamos a ponerle aquí en siguiente paso y tenemos que registrar una imagen como maestra. Vamos a poner aquí en el botón. Vamos a nosotros si la quieren mover hacia un lado, hacia otro, centrarla, ya sea cuestión de cada quien. Vamos a poner aquí la imagen lo mejor posible. En este caso me falta un poquito así. Y le vamos a poner registrar imagen. Aquí nos aparece se ha registrado la imagen maestra. Vamos a ponerle en aceptar y ahora vamos a ir así al siguiente paso. Aquí yo les recomiendo, aquí nos aparecen las opciones de ventanas, que son el área o lo que nosotros queremos inspeccionar, y también tenemos el agregar ajuste de posición. Esto es muy importante porque si nuestra pieza puede llegar el caso en el que se mueva por alguna razón, que se empiece a mover, que no siempre permanezca en la misma posición, lo ideal es buscar un lugar, un punto, alguna parte de la pieza que nos permita hacer ese ajuste, esa corrección de ángulo. En este caso vamos a pues trabajar con digamos una patita. Vamos a poner aquí una patita. Vamos a poner que tenga baja sensibilidad, así de esta manera. En funciones extendidas nosotros podemos decir qué tanto ángulo de rotación vamos a permitir que la pieza esté movida. En este caso nosotros vamos a ponerle pues 180 grados, de 0 a 180 grados. Tal vez en algunas ocasiones no sea permitido que venga girado, entonces esto también es importante. En este caso pues para fines prácticos vamos a poner de 0 a 180. Después aquí bueno, aquí también vamos a poner que tenga alta precisión en algoritmo de búsqueda. Regresamos a configuración, vamos a ver el ajuste en vivo. Vean como si yo lo voy moviendo me sigue mostrando coincidencia de 90%. Yo lo voy a tratar de dejar lo más centrado posible como la imagen maestra, y vean como ahí me dice, sigue diciendo 89%. Vamos a poner aquí OK. Entonces de esta manera digamos que ya está lista nuestro ajuste de posición. Ponemos de nuevo OK y ahora sí vamos a agregar una ventana. ¿Qué es lo que queremos encontrar? En este caso pues yo lo que me interesa es el color del fusible. Yo lo voy a poner así toda esta área. Voy a poner que esa sea mi área de búsqueda. Nosotros no tenemos que indicarle la forma, el contorno, el color. Esta es la ventaja de la inteligencia artificial, del modo de aprendizaje. Vamos a darle simplemente en OK. Nosotros nada más queremos encontrar el color, sí, pero no indicamos que queremos el color. Simplemente le indicamos la ventana que tiene que aprender. Vamos a poner aquí en la parte de abajo, nos aparece no aprendido. Tenemos que entrenar al sensor de visión. Le ponemos aquí en objetivos, OK, no OK, presionamos y en este caso esta es una pieza buena. Entonces fíjense cómo tenemos 0 imágenes registradas. Vamos a ponerle aquí en OK y por default nos aparecen 9. Se realizan 9 imágenes, 9 capturas.
Y ahora tenemos que colocar una pieza mala para registrar imágenes no ok. En este caso voy a poner esta pieza de color verde. Vean cómo, digamos, como que aquí encuentra el ajuste de posición, es la misma forma, pero el área o lo que queremos nosotros es de otro color. Entonces vamos a ponerle aquí que esta es una pieza no buena. Aquí la ponemos y ahora le ponemos en iniciar aprendizaje. Vean cómo aquí tenemos pieza buena y también tenemos pieza mala. Vamos a darle OK y vamos a pasar al siguiente paso, al 4. Aquí tenemos nosotros la opción de habilitar las salidas físicas. Por ejemplo, aquí podemos tener un juicio total de OK, en caso de que haya algún error, etcétera. También nos da la opción para nosotros decir que si el juicio total es todas las herramientas OK, cualquier herramienta OK, lógica 1, lógica 2, lógica 3. En lógica 1 nosotros podemos ir diciendo, bueno, si la herramienta 1 está usada, si la herramienta 2 tenemos un resultado OK, no OK. También podemos usar un AND o un OR, etcétera. Esto es más que nada cuando trabajamos con entradas y salidas físicas. Cuando trabajamos, como lo vamos a hacer ahorita, por Ethernet IP o Profinet en el caso de Siemens, pues digamos que esta opción quedaría, pues lo podríamos evitar, y a través de pues de las diferentes tags podemos nosotros saber si la inspección fue buena, fue mala, mandar triggers, etcétera. Entonces aquí vamos a ponerle simplemente incompleto. Vamos a poner, se guardarán los cambios, desea continuar. Vamos a poner que sí queremos guardar los cambios. Y hasta aquí digamos que nuestro equipo ya estaría aplicando la configuración. Aquí tendríamos nuestro programa número 3. Aquí está en modo programa, tenemos que cambiarlo a modo run. Y en modo run ya lo que está haciendo el programa es esperar un trigger. Nosotros podemos hacer un trigger aquí manual. Vean cómo me dice que el resultado es no good. El ajuste de posición es bueno. La coincidencia es de supera el 50 que tenemos aquí. Pero mi resultado es malo. Vean cómo aquí me dice que está mal. Ahora vamos a poner el fusible con el que entrenamos o que le dijimos que era bueno. Vamos a ponerle aquí OK. Y vean cómo aquí ya me está mostrando que la pieza es buena, 100% de coincidencia. Muy bien. También nosotros podemos ir agregando más fusibles. Yo aquí tengo un fusible de color amarillo. Le voy a poner aquí que capture. Encuentra nuestro ajuste de posición y vean cómo me marca que no es OK. Nosotros también podemos poner aquí como quiera un aprendizaje adicional. Vamos a poner detenga el funcionamiento y realice el aprendizaje adicional. Vamos a poner continuar. Y vamos a indicar que esta es una no buena, tal cual como lo estamos mostrando, y de esta manera ya se agrega una nueva imagen a las piezas no OK. De esta manera nosotros ya dijimos que esa pieza era mala y ahora nos dice que es 0% de coincidencia. Ya le dijimos nosotros que es completamente mala. Esta vamos a volver a poner la verde. Vean cómo aquí nos dice también, bueno, la ventana no la encontró. Ahora sí nos dice 0% de coincidencia. Y vamos a volver a poner el celestito. Aquí lo ponemos y nos dice 100% de coincidencia. De esta manera nosotros ya creamos una configuración con el sensor de visión con el modo de aprendizaje. Muy bien, ahora vamos a pasar a crear nuestro programa.